Muy buenos y gratos días. Mi nombre, Humberto Suárez Mota. Mi correo electrónico, suarezmotah@suarezmota.com. Mota con doble T. Veo, escucho, leo en los periódicos, en las redes, en todas partes, básicamente el mismo tema. Un grupo defendiendo lo suyo, el otro defendiendo lo de ellos, y en resumidas cuentas, no hay nada. El futuro de Colombia es supremamente incierto. Los partidos no existen. El problema de Colombia no es ni Petro, ni Uribe, ni Duque. El problema de Colombia en primera instancia es la corrupción rampante que existe, que ha llevado al país al descalabro total. Esa corrupción viene del dinero de las drogas. El narcotráfico se apoderó y se infiltró absolutamente en todas partes. En las familias, en los clubes, en las escuelas, en las universidades, en las alcaldías, en las gobernaciones, en el gobierno, en todas sus ramificaciones. Por lo tanto, creo a manera de opinión, que no me hace correcto ni equivocado, que nuestra primera batalla en verdad tiene que ser la ley anticorrupción, que sea aprobada completamente en nombre de los más de 12 millones de colombianos que votamos a favor de la ley anticorrupción. Existiendo la ley anticorrupción, ya podemos castigar a quien corresponda y según la ley. De lo contrario, vemos concejales haciendo todo tipo de promesas. No sirven para nada. Es como si quisieran pavimentar el Magdalena o ponerle una marquesina a Bogotá. Palabras que la lleva el viento, pero le dicen al pueblo lo que el pueblo quiere oír. Bogotá pudo haber tenido su metro desde hace muchos años, pero la corrupción nunca lo ha dejado. El tren, el medio de transporte más importante en los países desarrollados, ya no existe. Desapareció a finales de los 70 por la corrupción. Y la droga, con todos sus tentáculos, es dueña de la contratación en todas partes de las alcaldías, de las gobernaciones, del mismo país. Y he ahí que entonces ni el mismo presidente, quien sea el presidente, azul, verde, amarillo, colorado, el color que sea, no puede funcionar porque existen las famosas bancadas y tiene que acceder a lo que este grupo dice, a lo que este otro grupo dice. Y si no lo hace, pues no lo dejan funcionar. Exactamente lo mismo funciona en las municipalidades con los concejales. Prometen y aunque tengan buenas intenciones, no va a haber absolutamente nada. Porque tienen que trabajar con la maquinaria de la corrupción, para entonces poder presentar siquiera un solo proyecto, para que siquiera uno solo sea aprobado, cualquiera que sea. Si no trabaja con las bancadas, si no trabaja con la corrupción, no hay absolutamente nada. Mientras tanto, el pueblo, ignorante, desde luego, falta de conocimiento, no entiende en primera instancia que en general los concejales, los alcaldes, los gobernadores, el mismo presidente es electo con tan solo un 20 o un 25% de la población. ¿Por qué digo ello? En promedio, vota no más de un 45%. La única vez en la historia de Colombia que se llegó a un 57% fue a favor de la corrupción, de la anticorrupción, la ley anticorrupción. De lo contrario, el promedio de votos es de un 45% y la abstinencia de un 55%. De ese 45%, 23-24% van para el ganador y el resto para los opositores o para los no ganadores. O sea que siempre tenemos
personajes electos con un 22 o un 23%. Luego dicen, salió electo con más del 50% de los votos. No, salieron electos con más del 50% de los votos de quienes votaron. Y salieron electos con cerca de un 23% de las personas registradas para votar, que es totalmente diferente. Son cosas totalmente diferentes. Pero volvemos al tema. Si no tenemos la ley anticorrupción, las promesas del concejal que va a arreglar el tema de la salud, que va a arreglar esto, que va a arreglar aquello, el hablar un concejal que va a arreglar el tema de la salud es un absurdo. ¿Por qué? Porque no le corresponde a él. Es como si dijéramos, como un candidato al consejo, entonces yo voy a poner el tren en Colombia. Un absurdo. No saben lo que están diciendo. Y cada uno no sabe lo que están diciendo porque no sabe con qué se están enfrentando, excepto que sean parte de la maquinaria que le diga cualquier carajada que allá no tiene ninguna obligación. A la hora de la verdad, nosotros vamos a trabajar con nuestro grupo. No existen los partidos, existen grupos de interés que favorecen a su gente. Entonces, como son bancadas y no les importa la comunidad, como colombianos, con cerca de 23 millones de personas aptas para votar, tenemos que tomar conciencia. Problema número 1, corrupción. Número 2, debido a la misma corrupción movida por la mafia del dinero de las drogas, que hemos sido catalogados como los primeros productores de cocaína en el mundo, en lugar de ser los primeros productores de café, de chocolate, etcétera. No, somos de cocaína. Es un país corrupto, manejado por la corrupción, por el dinero de la mafia de las drogas infiltrado en todos los estamentos. Problema número 1, corrupción. Número 2, falta de conciencia por parte del pueblo. Si no tomamos conciencia de lo que hay que hacer, entonces no vamos a lograr cambios. El único partido que en verdad existe por encima de todos los partidos se llama el Partido del Pueblo, la conciencia del pueblo. Si votamos todos, 22, 23 millones de personas, conscientemente, vamos a elegir todos aquellos que estén a favor de la ley anticorrupción y que se comprometen a trabajar por la ley anticorrupción. No importa de qué grupo sea. El primer paso es ese. Nuestra meta no es buscar culpables. Nuestra meta es solucionar el problema que tenemos. Número 1, corrupción. Necesitamos candidatos que se comprometan a luchar a favor de la ley anticorrupción para vencer toda esa corrupción, toda esa maldad. Nos va a tomar mucho tiempo, pero va a haber un inicio para corregir ese problema. Luego tenemos que pensar la paz en el hogar, la paz con los amigos, la paz en general. No se logra con enojo, con envidias, con pelea, con distorsión. Se logra queriendo hacer paz, trabajando en equipo. Pasada la Primera Guerra Mundial, pasada la Segunda Guerra Mundial, todos esos kingdoms, todos esos reinados de Europa tuvieron que darse la mano para decir, vamos a trabajar en equipo para reconstruir nuestra destruida Europa, y con el Marshall Plan se logró la reconstrucción de Europa, donde se tuvieron que unir enemigos para convertirse en personas que trabajan de la mano, olvidando la guerra porque pasó. La guerra en Colombia pasó. Lo que hubo hasta prácticamente el año 2000 fue terrible. Terrible. Muertes por todas partes y bombas por todas partes. Ahí fue donde proliferó la droga, porque la droga se encarga de destruir y dañar las comunidades, y con ese dinero se han infiltrado en todas partes para aumentar su dominio y aumentar el control sobre el país.
hoy día dueños de la contratación total. O sea, los concejales que vayamos a elegir, los alcaldes que vayamos a elegir, los gobernadores que vayamos a elegir y el presidente que eventualmente vayamos a elegir, si no se comprometen con la ley anticorrupción, no hay nada, porque no hay un compromiso serio. El único compromiso serio debe ser del pueblo, el partido del pueblo, porque los partidos en sí no existen, son grupos de interés defendiendo su posición, su camada, su grupo en el barrio, el supuesto líder manejando para conseguirse un puesto para la hija, para el hijo, para el primo. A nivel alto, entonces los envían afuera a los consulados para que estudien con plata del pueblo, explotan a la comunidad colombiana en el exterior con unos cargos tremendos, locos, fuera de ordinarios comparados con otros países. No hay programas para los colombianos en el exterior porque no conocen la problemática de los colombianos en el exterior. Son muchachitos y muchachitas moviéndose la corbata o el corbatín o lo que sea, se creen súper grandes y están en puestos con dinero del mismo colombiano al cual suben por mandato de un alguien, por la misma corrupción, a supuestamente manejar esa comunidad en el exterior para seguirla explotando y no hacer absolutamente nada por ella. He ahí entonces el caso de la cónsul en Nueva York que tuvimos que sacar por corrupta. Y dentro de ello estaba Estelita, que me prometió a mí, cuando estábamos abogando por una niña, para quien pedíamos que se le pudiera hacer una operación para reconstruirle sus genitales o sus genitales. Nació de esa manera. Teníamos médico, teníamos todo para apoyarla. Nunca logramos conseguir la visa porque no se nos apoyó. Lo único que conseguí en un momento determinado es que ofrecían encargarse para entonces sacar dinero con ella. Ese no era el propósito. El propósito es que fuera operada para que, como ella pedía en su carta, poder ser una persona normal, estudiar y asistir a una universidad. No se lo pudimos dar los colombianos en el exterior por el manejo corrupto de los consulados, por la corrupción de los consulados, donde somos utilizados. Llega alguien y entonces, mira, vamos a hablar con fulano de tal que representa tal grupo, a llevarse la información para llegar como líderes a ocupar puestos disque importantes, porque con el dinero del pueblo fueron educados afuera y regresan a seguir con el mismo pie sobre la comunidad por la misma corrupción. Si controlamos la corrupción, vamos a generar empresa, vamos a hacer eco con H, eco, hacer empresa y construir oportunidades, eco con H, ese es nuestro eslogan. Eco con H, hacer empresa y construir oportunidades. En Colombia debemos de sentirnos orgullosos el día que podamos procesar nuestra producción de cacao para llegar a exportar los mejores chocolates del mundo, como lo hace Suiza. Que nos convirtamos nosotros en personas que podemos ensamblar toda clase de vehículos, porque tenemos suficientes profesionales. Que podamos ser cuna y muestra de las mejores orquídeas del mundo, en Bogotá, en Medellín y en todas partes. Que sea Colombia un jardín botánico, porque lo hice. Los estudios del mundo, somos la reserva más interesante, más grande del mundo entero en cuanto a vegetales corresponde. Podemos convertirnos en exportadores de toda clase de frutas, exportadores de verdad, en cantidad y en calidad de frutas. ¿Y por qué no? Del famoso hongo de la famosa cocina francesa, que hoy día, al día de hoy, está a 500 euros la libra. Eso tenemos que hacer. Nuestros profesionales, nuestros muchachos, nuestros jóvenes, deportistas,
ingenieros en todas las áreas, siendo capaces de atender las llamadas internacionales porque manejamos el inglés, el español, el francés, el portugués, los idiomas de este continente. La educación es lo número uno, tenemos que favorecerla, tenemos que protegerla y tenemos que luchar por hacer eco con H, hacer empresa y construir oportunidades para nuestros muchachos, que nuestros muchachos tengan toda clase de oportunidades, ajenos a la droga, ajenos a la corrupción, ajenos a la porquería del dinero de la droga. Tenemos todos juntos en eco con H, trabajar de la mano para combatir la corrupción. No nos merecemos el estigma de la droga. Somos gente trabajadora. Tenemos muchos jóvenes, muchos profesionales interesantes, con un potencial muy grande para manejar lo que sea en computación. Nos vamos a convertirnos en líderes en computación, líderes en tecnología. Comenzamos de cero porque nadie nació aprendido. Singapur desde 1967, cuando tenía un per cápita de $300, hoy día tiene un per cápita de 40,000. Podemos hacer lo mismo. Entonces, no vamos a creer en las promesas ni de concejales, ni de alcaldes, ni gobernadores, ni candidatos a presidencia, mientras no se comprometan con la ley anticorrupción. Si se comprometen, comenzamos a seguirlos para saber por quién votar. 21 o 22 millones de colombianos aptos para votar, tenemos que tomar conciencia y ese es el verdadero partido, el partido llamado pueblo, votando conscientemente. No busquemos más culpables, ni es Petro, ni es Uribe, ni es Duque. Somos nosotros, cada uno de nosotros, con nuestras tonteras discutiendo por lo que no desconocemos, por lo que no sabemos, lo que está pasando detrás de cada pared. Tenemos que trabajar en equipo por reconstruir a Colombia. Es un país bello. El comunismo y el socialismo no existen. El ejemplo del comunismo nació en 1917 y terminó en 1989 con Gorbachev. Hoy día Rusia es un líder capitalista supremamente grande con los mismos intereses de los grandes, de los países desarrollados. Mismos intereses de Inglaterra, que invadió todo África, el mundo entero, Portugal, España, todos se repiten las cosas. Entonces, el problema no es tampoco el comunismo, el socialismo. La China terminó en 1978 con la muerte de Mao Zedong o Mao Zedong. Se inicia un proceso hoy día, 1980 al 2019 tenemos 40 años. ¿A dónde han llegado? No tenían ningún tipo de tecnología, no tenían producción, tenían un atraso muy grande. Hoy día son líderes, nosotros podemos hacer lo mismo. La pelea del mundo entero es por su control y la invasión de los mercados. Colombia solamente tiene cerca de 49 millones de personas. Una cosita pequeñita comparada con los 7.500 millones de personas en el mundo. Este continente tiene cerca de 13% de la población mundial. Tenemos que producir para este continente y tenemos que hacer alianzas y en bancadas. En lugar de pensar en irnos, en emigrar hacia afuera, hacia otras partes, en hacer infraestructura para poder ser productores, ensamblar, crear industria, fabricar y dejar de ser consumidores y convertirnos en productores. Podemos ciertamente, acabo de leer que Girardot fue nombrado como un sitio turístico para que reciba más dinero. Una noticia muy buena, pero al mismo tiempo muy mala. Porque entonces hay más dinero para robar porque no hay ley anticorrupción y suben entonces con más ahínco a robar más porque no hay quien los controle. La ley anticorrupción es indispensable. Hay un mensaje, aparte de luchar por la ley anticorrupción y buscar que cada uno de nuestros candidatos se llegue a comprometer de verdad con la ley anticorrupción y vamos a darle seguimiento a ver si en verdad lo van a hacer.
Uno, aparte de ello, un mensaje es, estamos trabajando entre varias personas por conseguir instrumentos musicales. En primera instancia tenemos dos partes para llevar. Girardot, donde vi los niños amarrando los instrumentos con una pita, con un caucho para poder servir, para poder tocar, con instrumentos bastante deteriorados. Tengo hasta fotos de ello. Y a Pía Risaralda, donde tuve la oportunidad de conocer unas voces, escuchar unas voces y ver un talento muy interesante en cuanto a la parte musical. Eso no quiere decir de que otras partes de Colombia no tengan derecho a ello. Lo tienen todos. En primera instancia vamos a trabajar por Girardot y por Apía Risaralda. Quienes puedan donar instrumentos me escriben a suarezmotah@suarezmotah.com y de ahí vamos entonces a proceder para poder entregar públicamente lo que se entregue, no como cuando enviábamos sillas de ruedas, que quien las recibía aquí en Colombia, entonces las vendían o las rentaban. No, vamos a hacer entrega pública, abierta, en presencia de quienes son, con el compromiso que cada cosa que se entregue, cada instrumento que se entregue, lo tienen que cuidar y proteger, y eventualmente habremos de darle el reporte a cada una de las instituciones que nos ayuden con instrumentos musicales para Colombia. Colombia es un país de mucho potencial. Lo otro, la otra lucha, queremos ayudar a hacer empresa. También tuve la oportunidad de conocer personalmente un grupo de mujeres berracas, trabajadoras, echadas para adelante en la costa, produciendo un ají que me llamó la atención, la presentación, el proceso, todo. Mujeres ya maduras, porque están después de los 40, a los 18 se enloquecieron, se casaron como todas, o no se enloquecieron, retiro la palabra, se enloquecieron. Normalmente se casaron, cuando llegan a los 40 sus hijos ya son mayores, ya terminaron la universidad y quedan solas. Un grupo de estas mujeres trabajadoras berracas. Siento mucho respeto por la mujer, le debo mi vida a una mujer. Entonces, cuando veo esa producción y esa capacidad y esa entrega, les hace falta un respaldo para llevar ese producto, ese ají muy bien presentado, de muy buena calidad, para llevarlo a la India o a mismo México o a Estados Unidos, a donde sea, para exportar en cantidad. Pero busco protegerlas, porque en alguna ocasión presenté un programa a Armenia, donde hablaba del mercado de la aguja. Entonces ya salió el berraquito, el concejal, que trabajando en equipo con el alcalde querían ser dueños de esa maquila para explotar a las supuestas costureras. Aquí no es para que exploten a las supuestas productoras de ese ají, es para que ellas sean dueñas de su empresa, entren a exportar con su empresa, y los muchachos que entren, profesionales con experiencia, que sean capaces de visualizar el trabajo en equipo, que sirvan para trabajar de la mano, no para decir a estas viejas estúpidas las vamos a explotar y las vamos a poner a trabajar para repetir el mismo ciclo de esclavitud. No, a darles la mano para que salgan, sean empresarias, que se pongan el lacito que se ponen con una falda bien elegante, bien hermosa, y vayan a los mercados del mundo. Londres, Nueva York y donde sea, con orgullo de su producto. Como conocí Fresh Produce, productos frescos, me encontré con una muchachita en sus 50 y punta y le digo, ¿cuánto hace que están presentando estos productos? Y dice, no hace mucho. Comenzamos en una pequeña finca de mi padre, allá por el lado de Vermont, hace unos 30 años, y por eso tenemos esto. O sea, es posible hacerlo para llegar a esos mercados. Lo mismo puede decir Apía, puede decir Girardot, puede decir el Tolima, el Risaralda, Antioquia, mi tierra querida,
donde podamos entonces los jeans que se hacen en Don Matías, ya conocidos mundialmente, puedan ser aún más reconocidos, más cantidades, exportar mucho más y podamos volver a fabricar nuestras telas y no seamos tan sinvergüenzas de permitir que destruyan lo poco que tenemos. Tenemos que combatir la corrupción. Tenemos muchas áreas que hacer. La Torre de Eiffel tiene aproximadamente 10 millones de turistas al año. Colombia puede llegar a tener siquiera 5 dentro de un programa. Se lo envié al presidente, aún no he encontrado respuesta. Solamente recibí algo de un fulano dentro de la administración. No quiero ese fulano. No quiero que se duplique lo que una vez pasó en el Risaralda cuando llevé un proyecto y cada alcalde quería ser dueño del proyecto. No, así no funciona. Es un trabajo en equipo. No es mío, es de todos. Es del pueblo, para beneficio del pueblo. Tenemos que ser capaces de trabajar en equipo. Tenemos que ser capaces de hacer eco con H, hacer empresa y construir oportunidades para sentirnos orgullosos de nuestro chocolate, de nuestras orquídeas, de nuestra manufactura, de nuestras industrias el día de mañana. De lo contrario, seguimos con el mismo cuento en el café, en el parque, donde sea. Es que el culpable es Petro, es que el culpable es Duque, es que el culpable es Uribe. Si tenemos la ley anticorrupción, podemos castigar a quien sea. Habremos de tener muchas cosas si trabajamos en equipo. ¿Lo hacemos? Suárez Mota, h@suarezmota.com. Muchas gracias.